Vamos a hablar del tercer módulo de electrocardiografía básica, que corresponde a lo que son los crecimientos de cavidades. Vamos a hablar lo que corresponde al crecimiento de cavidades izquierdas, tanto auriculares y ventriculares, así como crecimiento de cavidades derechas, tanto auriculares como ventriculares. En cierta forma es fácil interpretar cuando hay crecimiento de cavidades desde el punto de vista electrocardiográfico. Conjuntamente con eso vamos a hacer unos breves repasos con respecto a las clases anteriores que hemos dado. Vamos a iniciar con lo que son las cavidades auriculares y hacemos un recordatorio de lo que es la activación auricular. Recordábamos que existen dos vectores a nivel auricular, un vector que es ¿tienen el puntero ustedes? ¿No tienen? No. Está bien, no se preocupen, vamos a... No. Pero eso tiene que verse aquí, ¿eh? Bueno, no sé. Entonces recordamos que la activación auricular tiene dos vectores. Un vector que se encarga de la despolarización de la aurícula derecha, que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Entonces, de izquierda, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás adelante. Y tenemos un vector que es el vector auricular izquierdo, que va a despolarizar la aurícula izquierda, que tiene la misma dirección, pero más inclinado hacia el lado izquierdo. Estos dos vectores se unen y forman un vector único que tiene una dirección de arriba para abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, que tiene esta dirección. Entonces, de ahí que la primera rama de la onda P, que ustedes recuerdan que es la que se encarga de detallar o demostrar lo que es la despolarización auricular, la primera rama de la onda P corresponde a lo que es la aurícula derecha y la segunda rama de la onda P corresponde a lo que es la aurícula izquierda. Normalmente, si el vector tiene esa dirección, alrededor de 54 grados, que es el eje normal de la despolarización auricular izquierda, va a dar de frente ese vector a lo que es la derivación de 2 y va a tener esa forma que vemos acá, positiva, y también en B1, como hay una parte del vector que le va a dar de frente, que es la primera, va a tener una parte que es positiva y una parte negativa, lo que nosotros llamamos bimodal, ¿de acuerdo? Y que se expresaría desde el punto de vista electrocardiográfico como una P más menos, ¿ok? Más menos. Entonces, en resumen, hay un vector único que es la suma de los dos vectores, del vector de la despolarización auricular derecha y de la despolarización auricular izquierda, y ese vector tiene una dirección
casi siempre de 54 grados. Va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, y se observa mejor en D2 donde se ve positivo y en B1 donde es bimodal, más menos. Entonces lo normal es que la onda P mida menos de 0.10 milisegundos, es lo regular, y que mida alrededor de 1.5 milímetros en altura. Entonces vamos a hablar de del crecimiento auricular derecho en primera instancia. ¿Por qué se caracteriza el crecimiento auricular derecho? Bueno, hay una desviación del eje de la onda P de más 70 a más 90. La onda P es picuda, mide más de 2.5 milímetros y normalmente los voltajes están mayores en D2, D3 y ABF, mayormente en D3 y ABF, que es donde el vector de la onda P, cuando tiene una mayor magnitud, le va a dar de frente, va a ser mejor interrogado. La duración de la onda P en los crecimientos auriculares derechos es normal, ¿okay? La duración. Y en los casos cuando se valora la onda P en B1, vamos a ver una morfología más, menos. Ustedes recuerdan que les decía que eran bimodal, entonces la primera porción de la onda P en B1 va a tener más, menos, o sea, va a haber un balance hacia las cargas positivas cuando está en B1. Otro hallazgo importante para hablar de crecimiento auricular derecho es la presencia de un QR en B1. Por el mismo cambio de morfología, cuando hay crecimiento ventricular derecho, que casi siempre se acompaña de crecimiento auricular crecimiento auricular derecho. ¿Okay? Entonces, tenemos que crecimiento auricular derecho es un aumento en la magnitud, en el voltaje de la onda P, que dura más de 2.5 milímetros. Eso en resumen, crecimiento de la onda P de más de 2.5 milímetros, y cuando se desvía el eje hacia el lado derecho, entonces eso infiere que hay crecimiento de la aurícula derecha. Crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí el eje se desvía hacia la izquierda más de 30 grados, de 30 a 0 grados. Hay un aumento no en la magnitud, no en el tamaño de la onda P, sino más bien en la duración de la onda P, la cual es mayor de 0.11 segundos. En cuadritos, 2.5 cuadritos, cuando supera ese espacio de forma horizontal, o sea, en tiempo, entonces decimos que hay crecimiento auricular izquierdo. La P puede ser bimodal en B3 y de B3 a B6, y entonces en B1 va a caracterizarse por un patrón más, menos, menos. O sea que la carga en B1 va a tener una predisposición o un balance hacia la negatividad. ¿Okay? Entonces, en resumen, el crecimiento auricular izquierdo, un aumento en el tiempo, un aumento en el tamaño en tiempo de la aurícula izquierda, de la onda P, o sea, mayor de 0.12 segundos, mayor de 0.12 segundos. Entonces, en definitiva, y de forma de resumen, los crecimientos auriculares lo resumimos y lo identificamos cuando hay alteraciones en la onda P del electrocardiograma. Cuando hay un aumento del voltaje, quiere decir que hay un crecimiento auricular derecho. Y cuando hay un crecimiento o cuando hay un aumento en el tiempo, en la anchura de la onda P, quiere decir que hay un crecimiento auricular izquierdo. También en los libros van a notar que dicen o denominan al crecimiento auricular derecho P pulmonale, porque era la principal causa de crecimiento auricular derecho
antiguamente. Y P mitrale cuando la P mide más de 2.5 cuadritos o más de 0.12 segundos, o crecimiento auricular izquierdo, porque era la causa más frecuente, la estenosis mitral de crecimiento auricular izquierdo. De manera, por deducción, ¿quién me dice cuáles serían causas de crecimiento auricular derecho? Vamos a ver. Causa de crecimiento auricular derecho. Doctor. Podría ser una insuficiencia valvular tricuspidia, podría ser. Una insuficiencia valvular tricuspidia. Vamos a ver, Almanzar. Una falla de los aurículos, puede ser. No, eso no es. Vamos a ver. ¿Quién más? Doctora. Usted. La doctora que está al lado. La doctora que está al lado. Puede ser también de la mitral. Del crecimiento auricular derecho, causa sureña. EPOC, hipertensión pulmonar, estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, como le estaba diciendo, porque decían P pulmonales. Entonces, esas son causas de crecimiento auricular derecho. Causas de crecimiento auricular izquierdo, hipertensión, insuficiencia mitral, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada. ¿Okay? Entonces, causas de crecimiento auricular izquierdo. Bien, aquí de nuevo, con lo mismo, para uno aprenderse la cosa es bueno memorizarla. Aquí está la aurícula izquierda y la derecha, se interrogan o se interpreta su tamaño en la onda P. Le comentaba que en la onda P tiene dos partes, la primera parte que corresponde a la aurícula derecha y la segunda parte que corresponde a la aurícula izquierda, que lo normal es que mida de 0.10 segundos, es lo normal que mida. Cuando hay un aumento del voltaje de la onda P, más de 2.5 milímetros, entonces hablamos de un crecimiento auricular derecho. Causas: EPOC, cor pulmonar, estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar. Entonces, cuando hay un aumento en el tiempo más de 0.12 segundos, o también se diría más de 2.5 cuadritos, que en B3 a B6 puede ser bimodal. ¿Qué es bimodal? Que adopta esa forma, como si fuera un camello. Entonces eso se llama bimodal. Es bimodal, mide más de 0.12 segundos o más de 2.5 cuadritos. Entonces decimos que tiene un crecimiento auricular izquierdo. Y eso lo podemos ver en pacientes que tienen hipertensión, que tienen insuficiencia mitral, que tienen una estenosis mitral. Por eso el nombre de P mitrale. ¿Okay? Vamos a ver acá. Ejemplo, ¿qué tiene ese paciente, Almanzar? Según lo que yo he dicho. Vamos a ver la onda P en D2. ¿Qué usted cree, doctora? ¿Cómo está esa onda P en D2? No. ¿A qué sugiere esa onda P? ¿Qué tiene ese electro? De lo que yo he dicho. ¿Y usted, doctora? Pero yo estoy fajado hablando aquí, le dije en resumen de lo que decía, y ustedes están copiando hace rato. Atiendan y no copien, porque eso es facilísimo de lo que yo dije. Vamos a ver, doctor. Entonces, un eje desviado hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, un crecimiento de la aurícula derecha. Crecimiento auricular derecho, porque la onda P, que es esta, y eso no plieguen la cara y digan, bueno, porque yo estoy diciendo lo que le he dicho 5 veces ya, tiene la P más grande de lo normal, más de 2.5 milímetros, y eso nos dice que tiene crecimiento
auricular derecho. Mírenlo acá. Tiene la P, que mide más de 2 cuadritos y medio para arriba, tiene crecimiento auricular derecho. ¿Dónde se ve más? En D3, en esta derivación, y en ABF. Lo que nos dice que tiene un crecimiento auricular derecho. Ese paciente probablemente tenga un EPOP. ¿Okay? ¿Qué tiene este electro? Lo mismo. Vamos a ver la P, que es esta que está acá. Mide más de 2.5 cuadritos para arriba. Mide más está sobrepasado el voltaje de más de 2.5 milímetros. Entonces sugiere crecimiento auricular derecho. D2, D3 y ABF. Eso está clarito ahí. ¿Ok? Entonces, eso es crecimiento auricular derecho. Aquí la P de Almanza, la P bimodal Almanza, tiene que comenzar, hay que hablar bien medicina. Hay que hablar bien medicina. Yo estaba conversando con unos visitadores que no son médicos y ellos se saben el sistema renina-angiotensina, aldosterona, se saben los términos de medicina de los medicamentos. Entonces ustedes no pueden, ellos que no son médicos no pueden saber más que ustedes. Hay internos que casi ya se van a graduar, que no se saben muchísimos mecanismos de acción de medicamentos, lo que quiere decir que van a prescribir medicamentos según lo que le digan los visitadores, y eso no está bien. Entonces tienen que, insisto, hablar de forma adecuada, los términos médicos, utilizarlos bien. Esto es bimodal Almanza, que tiene dos formas, que tiene dos modos, ¿ok? Tiene una rama que está de una forma y entonces tiene la otra de otro modo. ¿Por qué bimodal? Porque tiene dos modos. ¿Y qué sugiere esta onda P? Tiene más de 2.5 cuadritos, de 2.5 espacios, lo que nos sugiere que tiene un crecimiento auricular izquierdo. ¿Okay? ¿Dónde se ve mejor? En B1, buscamos B1 acá, vemos que la P tiene más, ¿qué más? Que tiene una rayita positiva, ¿verdad? Y un menos porque tiene tendencia, tiene un balance a favor de la parte negativa, menos, ¿verdad? Entonces, por eso sugiere que tiene un crecimiento auricular izquierdo. ¿Dónde se ve el crecimiento auricular izquierdo? En paciente con hipertensión arterial, paciente con insuficiencia mitral, con estenosis mitral y con insuficiencia cardíaca. Aquí lo mismo, vemos B1, miren aquí B1, la P está bimodal, más de 3 cuadritos, entonces nos sugiere que tiene un crecimiento auricular izquierdo. ¿Okay? Entonces, ese paciente sospechamos por el crecimiento auricular izquierdo que tiene hipertensión arterial, tiene una insuficiencia mitral, tiene una estenosis mitral. Aquí vemos B1. ¿Qué tiene este paciente? Doctor, ¿qué tiene este paciente? Ahí yo veo la P bimodal. P bimodal, ¿verdad? Y se ve que tiene más de 0.12 segundos. Entonces tiene un crecimiento de qué. Aquí me indica izquierdo por la forma, pero también Tiene criterio de tamaño. Ajá. Entonces es vía auricular de las dos aurículas. Sí, de las dos aurículas. Aunque no se ve muy bien en D3 y ABF, que está alta, pero en B1 sugiere que es bimodal, que es vía auricular. Sí, tienes razón. Entonces, esos son los crecimientos auriculares. Crecimiento auricular derecho, aumento del voltaje, más de 2.5 cuadritos, más de 2.5 milímetros, positivo. Crecimiento auricular izquierdo, aumento en tamaño, más de 0.12 segundos, más de 2.5 cuadritos, de forma horizontal. ¿Okay? Crecimiento ventricular. Hacemos un breve recordatorio de lo que es la despolarización, de lo que es la activación del ventrículo. Tenemos que el ventrículo tiene, para despolarizarse, para contraerse, trabajan 3 vectores básicamente. Un vector 1 que va a despolarizar lo que es el septum interventricular, que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás adelante, y es un vector que no es de tan gran magnitud. Tenemos otro vector que es el vector 2, que es un vector potente que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás adelante,
Y tenemos el vector 3 que va contrario a los otros dos vectores, que va hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia detrás, y ese vector que va a despolarizar la masa parasectales, ¿okay? Masas parasectales. Entonces, esto es lo normal, ¿okay? Vector 1, vector 2 y vector 3. ¿Qué va a imprimir eso? Bueno, el típico QRS, que en precordiales en B6 se va a ver de esta forma, QRS, y que en B1 se va a ver de esta forma, una R pequeña y una S profunda. ¿Por qué? Por los vectores, eso es lo normal, ¿okay? Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué va a haber? Va a haber un crecimiento de la pared libre, del grosor de la pared libre del ventrículo izquierdo, y también puede ser del septum. ¿Qué va a ocurrir? Que el vector 2, el que tiene mayor magnitud, va a darle de frente a lo que es las derivaciones que van a interrogarlo, como B5, B6, y entonces ¿qué patrón se va a observar? Una R prominente, importante, de gran voltaje en B5 y B6, y una S profunda en B1 y B2. S profunda, B5, B6, S R alta en B5 y B6, S profunda en B1 y B2. ¿Okay? Además de eso, va a haber desviación de lo que es el eje de transición hacia el lado derecho. ¿Cómo así? Ustedes recuerdan que yo les decía que las derivaciones de transición son B3 y B4. La morfología de B3 y B4 se van a observar en derivaciones derechas. ¿En cuál? En B1 y B2. Como vemos acá, que B1 viene siendo aquí una derivación de transición y B2 también. Entonces, hay una desviación del eje de transición hacia las derivaciones derechas, a donde tiene que verse cuáles son los ejes de transición cuando tiene iguales voltajes. R alta del mismo voltaje que la S profunda, tienen el mismo voltaje, entonces eso normalmente se debe ver en B3 y B4. Cuando ese eje de transición se observa en B1 y B2, yo digo que está desviado hacia las derivaciones que están del lado derecho, y eso me traduce que hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿okay? Además, puede haber desviación del eje hacia el lado izquierdo. Conjuntamente con eso, puede observarse esta imagen que muchas veces me llaman, que tiene una cardiopatía isquémica y no tiene síntomas de cardiopatía isquémica, pero por los hallazgos electrocardiográficos lo sospechan. Y es ese infradesnivel del ST en B5 y B6 y en D1 y ABL, que es un infradesnivel con una T asimétrica y Roma, que se observa en B5 y B6 y en D1 y ABL. Nosotros le decimos a eso datos de sobrecarga sistólica. Datos de sobrecarga sistólica. Una T negativa en B5 y B6 y en D1 y ABL, con R picudas y grandes en B5 y B6 y S profunda en B1 y B2. ¿Qué te indica eso? Bueno, pues el paciente no vino con dolor de pecho, vino con la presión alta y tiene R grande, B5 y B6 y en D1 y ABL. Entonces, ¿qué me indicativo es eso? Bueno, eso es sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Ese paciente es hipertenso y tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Recordar eso, es una causa de cambios en el segmento ST y de la onda T. Una onda T asimétrica, Roma, que es como en cierta forma no es perfilada, no tiene un vértice delimitado, y por eso le llamamos Roma. Entonces se observa en B5, B6 de 1 y ABL, y eso nos da datos de crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿okay? Datos de sobrecarga
sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? RS profunda en precordiales derechas, ya lo dije. Mire cómo está V1 aquí, como se ve esa en V1 esa S muy profunda y en V2 también. Y la R grande en V5 y V6. Tenemos algunos criterios, algunos valores específicos que nos identifican la presencia de crecimiento ventricular izquierdo, de hipertrofia ventricular izquierda, como es la deflexión intrínsecoide. Deflexión intrínsecoide. ¿Qué es la deflexión intrínsecoide? Es la medida desde el inicio de la onda R, hasta el vértice de la misma. ¿Okay? Vamos a ejemplificarlo. Esto es una onda R. Entonces la deflexión intrínsecoide es desde el inicio de la onda R hasta el vértice de la misma. Si tiene más de 0.045 segundos, quiere decir que la deflexión intrínsecoide está retrasada. Y es un indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Okay? Usted toma una rayita desde el inicio de la onda R hasta el vértice de la misma. Si tiene más de 0.04 segundos, 0.45 segundos, entonces quiere decir que tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Okay? Otros datos de hipertrofia ventricular izquierda, de crecimiento ventricular izquierdo, el índice de Ungerleider. El índice de Ungerleider es la R de D1 más la S de D3 cuando mide más de 25 milímetros. Ungerleider. R en D1, S en D3 que mida más de 25 milímetros. Entonces no es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Que cualquier derivación de los miembros, derivación estándar, la R mida más de 20 milímetros, también nos sugiere hipertrofia ventricular izquierda. Cuando la R en ABL mide más de 13, o la R en B5 y B5 y B6 mide más de 30 milímetros, también es indicativo de crecimiento ventricular izquierdo. Y finalmente, el popular índice de Sokolov y Lyon, que nos dice que la suma de las S en B1 más la R en B6, o también puede ser B2 y B6, o B5 y B1, cuando la suma supera los 35 milímetros, entonces también es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Ungerleider, D1 y ABL, D1 y D3. Las precordiales más de 20, las estándares que tengan más de 20 milímetros, o sea, quiere decir D1, D2, D3, ABF, ABL o ABR, que la R tenga, ABR no, pero las otras, que la R tenga más de 30 milímetros, eso es indicativo de 20 milímetros, es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando son las precordiales más de 30, es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando es ABL más de 13, sospechoso de hipertrofia ventricular izquierda. Y el índice de Sokolov y Lyon, cuando sumamos B1 más B6, la S de B1 más la R de B6, o la S de B2 más la R de B6, algunos le dicen Sokolov modificado. Es un indicativo cuando mide más de 35 milímetros de hipertrofia ventricular izquierda. Antes, cuando no estaba popularizado el ecocardiograma, que es la forma más fidedigna de valorar la hipertrofia ventricular izquierda, se utilizaba el electro, que era una herramienta fácil y barata. Entonces se utilizaban estos criterios de puntuación, que es la puntuación de Ron-Hill donde tomábamos cada uno de estos acápites y le dábamos puntos. Por ejemplo, la onda R en derivación desde las extremidades más de 20 o más de 30 en las precordiales varía 3 puntos. Cuando había cambio en la onda, en el ST y la onda T,
le daban 1 o 2 puntos, lo que nosotros le llamamos sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando había crecimiento auricular izquierdo, 3 puntos, desviación del eje, entonces todo eso le daban 1 punto. Cuando superaba los 5 puntos, era diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando llegaba a 4 puntos, nos decía que era sospechoso la hipertrofia ventricular izquierda. En ese momento no era tan popularizado lo que es el ecocardiograma como el día de hoy. Y además del índice de Sokolov-Lyon, que es el que más utilizamos para la hipertrofia ventricular izquierda, tenemos lo que es el índice de Lewis. El índice de Lewis es R en D1 más S en D3 menos S en D1 más R en D3. Cuando lo calculamos, si da más de 17 milímetros, entonces nos da dato de hipertrofia ventricular izquierda. R en D1 más S de 3 menos S en D1 más R en D3, más de 17 milímetros, hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a ver ejemplos acá. Vemos acá la R en B5, que mide más de 30 milímetros, si contamos los cuadritos. Aquí hay, vamos de arriba abajo, 5, 10, 15, 20, 25 y 4, 29. Tiene 29. En precordial es 30, pero ya por la gran magnitud me hace sospechar, ¿verdad?, que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Pero vamos a sumarlo entonces esos 29 con la S en B1, ¿verdad? Vemos que tiene 5, 10, 15, 20, 25. 25 más 29 son 54. Entonces, el índice de Sokolov-Lyon es cuando supera los 35. Tiene datos de hipertrofia ventricular izquierda. Vemos ahora la onda T en B5 y B6, que está negativa y está Roma. ¿Qué quiere decirme esto? Que tiene sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando lo veo aquí en B5 y B6, voy a D1 y a BL, lo veo similar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Me corrobora que el paciente muy probablemente tenga hipertrofia ventricular izquierda. Voy a ver la P. La P en B3 y en B4 se observa bimodal y tiene una forma más, menos, menos. Entonces, si tiene crecimiento ventricular izquierdo, es muy probable que tenga crecimiento auricular izquierdo. ¿Okay? En precordiales, en estándares, ¿cuánto tiene? Aquí tiene 3 y 2 son 5 y tiene aquí 15, ¿verdad? Son 20 en total en D1. Y decíamos que cuando supera en las estándares más de 20 milímetros, nos dice que hay hipertrofia ventricular izquierda. Entonces ya tenemos un cuarto criterio que nos hace sospechar de hipertrofia ventricular izquierda. En ABL más de 13, la contamos, tiene como 15. Entonces corroboramos la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Vamos con hipertrofia ventricular derecha. ¿Okay? Normalmente el vector 2, que es el que se encarga de despolarizar el ventrículo izquierdo, supera o es la suma de la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo y de la pared libre del ventrículo derecho. Pero ¿qué pasa? Desde que comenzamos a estudiar medicina nos han dicho a nosotros que el ventrículo izquierdo maneja presión, ¿verdad? Y el ventrículo derecho maneja volumen. Y por esa razón, la parte muscular del ventrículo izquierdo es más gruesa y se encarga de contraerse con mayor potencia que el ventrículo derecho, que la pared es más delgada, más fina. Por eso, los voltajes de la despolarización del ventrículo derecho quedan escondidos, quedan menorizados con respecto a lo que son la despolarización del ventrículo izquierdo. Pero cuando el ventrículo derecho está hipertrófico, entonces ese vector 2, debido a la
contracción del ventrículo derecho se hace más potente, entonces adquiere esta dirección de izquierda a derecha, de arriba para abajo y de atrás hacia adelante. Y por esa razón, todo lo contrario, como pasa de forma normal, ustedes recuerdan que por aquí en B1, ¿qué es lo que se ve en B1? Una R pequeña y una S profunda, es lo que se ve normal, ustedes recuerdan, en B1 y en B2, esas son la forma de deflexiones normales, que haya una R pequeña y una S profunda. Entonces, como el vector 2 está comandado por la despolarización del ventrículo derecho, cuando el ventrículo derecho está hipertrófico, ¿qué vamos a ver cuando tenemos una hipertrofia ventricular derecha? Que en B1 y B2, en vez de haber una micro R y una S profunda, va a haber una R, y eso es indicativo de crecimiento ventricular derecho. Cuando vemos una R en B1 y B2, esta morfología, entonces es indicativo de crecimiento ventricular derecho. Y el eje de transición, que les repito, es cuando las derivaciones tienen el mismo voltaje de onda R y de onda S, va, en vez de quedarse en B3 y B4, entonces coge hacia las derivaciones del lado izquierdo, que cuáles son B5 y B6. Entonces, el eje de transición, que tiene que estar en B3 y B4, va a pasar a B5 y B6. Eso es indicativo de que tengo un crecimiento ventricular derecho. Crecimiento ventricular derecho. Y hay datos también de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Cómo se ve? Lo mismo que veían en B5 y B6, pero ahora vamos a verlo en B1 y B2, que es esta onda T asimétrica y que tiene forma Roma. Entonces, sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Bien, ¿cómo está? Ustedes recuerdan que en la clase anterior decíamos de la posición del corazón. Cuando el corazón, los voltajes de la onda R están predominantemente en D1 y ABL, me dice que el corazón está horizontal, y que cuando está en ABF y D3 me dice que el corazón está vertical. En el caso de los pacientes que tienen hipertrofia ventricular derecha, el corazón se horizontaliza. El ventrículo derecho, le decía yo en clase de cardiología, es el ventrículo que está más anterior. Le comentaba yo a los muchachos, es una pregunta de examen, cuando usted le dan, cuando usted tiene un trauma penetrante de tórax que afecta al corazón, ¿cuál es la cavidad que está más afectada? El ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es la que está más anterior. Entonces, cuando crece, el ventrículo derecho adopta, el corazón adopta una posición horizontal, y por eso el corazón tiende a verse los voltajes mayores en D1 y ABL. ¿Ok? Entonces, R alta en B1 y B2. Cambio del eje de transición hacia el lado izquierdo. Dato de sobrecarga sistólica y también imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces nos dice que hay crecimiento ventricular derecho. Causa de crecimiento ventricular derecho: estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot. Hay un patrón muy característico que se llama de barrera, cuando hay una estenosis pulmonar infundibular con respecto a una valvular, pero eso es un poquito más complejo. Cuando hay tromboembolismo pulmonar, cuando hay cor pulmonar, entonces son datos que nos sugieren crecimiento ventricular derecho. Asimismo, como había en lo que eran la escala o los criterios de Ron-Hill-Hestes, aquí también tenemos unos criterios que nos ayudan a identificar con numeración lo que es el crecimiento ventricular derecho. Hay un índice que se llama índice de Cabrera, que es que la R de B1 la dividimos entre R más S de B1, y cuando nos da más de 0.5 es indicativo de crecimiento ventricular derecho. Repito, y déjame anotarlo. R de B1
entre la suma de la R más la S en B1, si nos da más de 0.5, entonces nos dice que es el índice de Cabrera, que está positivo, es un indicativo de crecimiento ventricular derecho. ¿Okay? Y el índice de Lewis, ustedes recuerdan que decíamos que era la R de D1 más la S de D3 menos la S de D1 más la R de D3, cuando daba más de 17, nos decía que había hipertrofia ventricular izquierda, pero cuando nos da negativo 14, es indicativo de crecimiento ventricular derecho. ¿Ok? Cuando da menos negativo 14, eso es indicativo de crecimiento ventricular derecho. O sea que el índice de Lewis nos sirve para las dos cosas, para crecimiento ventricular izquierdo y para crecimiento ventricular derecho. Lo que es Sokolow-Lyon para el ventrículo izquierdo, lo es el índice de Cabrera para el ventrículo derecho. Es el más utilizado para determinar lo que es el crecimiento ventricular derecho. Repito, crecimiento ventricular derecho, tetralogía de Fallot, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Crecimiento ventricular derecho, mírenla aquí. R en B1, recordar que en B1 lo que se ve es micro R y una S de forma normal. ¿Qué vemos aquí? Una R. En B2, ¿qué vemos? Una R. Entonces ya estamos sospechando de que tenemos crecimiento ventricular derecho. El eje de transición, ¿cuál es? B3 y B4. ¿Qué significa eso? Que la R tiene que estar del mismo tamaño que la S. Y vemos que, bueno, aquí yo creo que se ve así. Yo creo que aquí está así, ¿verdad? Entonces es indicativo de crecimiento ventricular derecho. Yo le decía que normalmente el corazón está horizontalizado, horizontal. ¿Cómo sé? Que la onda R se ve en D1 y ABL se ve onda R. En vez de verse onda S, se ve onda R en D1 y ABL. Crecimiento ventricular derecho, aquí lo mismo. Mire cómo se ve la R en B1, cómo se ve la R en B2, cómo vemos la T en B1 y B2. Infradesnivel del ST y una T Roma en B1 y B2 y así mismo en B3. ¿Qué dice eso sobre carga sistólica del ventrículo izquierdo? Discúlpenme. Hello, buenas. Hello, buenas. Dígame, Margarita. El problema es que probablemente yo tengo que hacer eco en la tarde y no me dé el tiempo. Ese es el inconveniente. Y mañana usted no puede venir. Sí, pues escúcheme, es que no puedo verla entonces, porque eso, me complica la tarde. Ese es el inconveniente, Margarita. Sí, claro que sí, mi amor, sí, creo que sí. No sabré decirle, no. Creo que en el área de doctor Campo, por ahí hay un internista, sí. Está bien, pues ya usted sabe, ok. Está bien, porque yo no cojo teléfono. Después de que no, doctor, usted no coge teléfono. Entonces, onda R en B1 y B2. Y la T negativa en B1 y B2 está todo de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Cómo está aquí el eje de transición? Bueno, se ve en B5 y B6, o sea que está desviado hacia las derivaciones izquierdas. ¿Okay? Entonces, eso es dato sugerente de crecimiento ventricular derecho. También que la onda P se ve pulmonar en cavidades derechas. Muy bien, Osorio. Buena observación.
En cavidades derechas, en B1, B2 y B3, la onda P es pulmonar. Muy buena observación, mide más de 2.5. Si tiene crecimiento ventricular derecho, ¿cuáles son las causas de crecimiento ventricular derecho? Ya que hemos dicho 3 veces. Entonces, si tiene crecimiento ventricular derecho, muy probablemente tenga crecimiento auricular derecho. Entonces, el índice de Lewis, menos de 14 milímetros, ya le había dicho que es también indicativo de hipertrofia ventricular derecha. Entonces, vamos a analizar estos electros. Tenemos como 5 ejemplos para verificar qué tienen. Vamos a ver. Un voluntario. Dígame, doctora, vamos a ver qué tiene ese electro. Vamos a ver. Vamos por lo que ya lo hemos explicado aquí. Vamos primero a analizarlo. Vamos por la onda P, ¿verdad? La onda P. Vamos a B2, que es donde se ve la onda P. ¿Verdad? Cojo aquí la onda P, doctora. Tiene 4 cuadritos. La mitad de 1, 1, 2 y tiene 3 cuadritos. Tiene 0.12 segundos. ¿Cuánto es lo normal? 0.10. Si tiene 0.12, tiene entonces ¿qué? Crecimiento auricular. ¿De qué? No, izquierdo, porque es en tiempo. Izquierdo, ¿bien? Entonces tiene crecimiento auricular izquierdo. Quiero corroborar eso. Voy a B1. Voy a B1. En B1. En B1. ¿Qué veo ahí? ¿Qué voy en B1? Que tengo, no tengo positivo, nada más es negativa la onda P. Negativa nada más. Cuando la onda P está negativa y tiene más de un cuadrito, ¿cómo se llama eso? Signo de Morris. ¿Y qué indicativo es eso? Crecimiento auricular izquierdo. ¿Ok? Entonces tengo ya, me confirmé, tengo 2 criterios que me dice crecimiento auricular izquierdo. ¿Ok? Entonces, vamos a la onda R. ¿Cómo veo la onda R? ¿Cómo veo B1, la onda S? ¿Cómo está, doctora? Usted mismo dígame, ¿cómo está la onda R, la onda S en B1? Profunda, ¿verdad? Muy profunda. ¿Ok? Y en B5, y aquí en B5, ¿cómo está la onda R? En B5 y B6. Que sobrepasan el papel. ¿Cómo está entonces? Alta, ¿verdad? Muy alta. Entonces ya tengo sospecha. Si la onda S está profunda en B1 y B2 y la onda R está alta en B5 y B6, ¿qué me sugiere eso? Hipertrofia ventricular izquierda. Tiene los voltajes muy altos. Entonces, vamos a hacer Sokolov y Lyon, ¿verdad? 1, 2, ahí vamos, cada cuadrito de estos grandes tiene 5 milímetros, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Más o menos llega hasta ahí, ¿verdad? 30 milímetros. Nos decía en la conferencia que si tiene las precordiales, que son las derivaciones que van de B1 a B6, tiene más de 30 milímetros, ya me sugiere que hay hipertrofia ventricular izquierda. Tengo segundo criterio. Vamos a ver entonces, vamos a coger la que se ve mejor es B4. Hasta en B4 vamos a hacer eso con los Lyon. No se puede. Entonces vamos aquí, comenzamos aquí. 3, 8, 13, 18, 23, 30, 28 y creo que llega hasta aquí, ¿verdad? 28 y 2, 30. 30 y 30 son 60 y Sokolov y Lyon es 35. Entonces tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el A? Y la T en B5 y B6, Roma. Me da Roma aquí, que me indica datos sobre cargas históricas de ventrículo izquierdo y lo corroboro en ABL y en D1. ¿Dónde está D1? Bueno, está ahí en B1. Bueno, pero me sugiere sobre cargas históricas del BI, ¿verdad? Entonces tengo un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento auricular izquierdo y datos sobre cargas históricas del ventrículo izquierdo. ¿Qué tiene ese paciente?
Probablemente una hipertensión o una estenosis aórtica, es probable, una estenosis aórtica. ¿Qué tiene este paciente? Vamos a ver, comenzamos con la P, ¿verdad? Otra vez, voy a D2 a ver la P, voy a D2 a ver la P siempre. ¿Qué veo en D2? ¿Cómo está en D2 la P? Yo fui en D2, ¿o no? Ahí sí. ¿Cómo está en D2 la P? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos para arriba. Normal es hasta 2.5, tiene 6 cuadritos para arriba, ¿verdad? ¿Qué tiene? Crecimiento auricular derecho, ¿verdad? Está ancha esa P, está ancha. Lo cojo aquí, ¿verdad? 1, 2, aquí parece que hay un cuadrito, ¿verdad? 2 cuadritos y 2 cuadritos y medio. Está en 2 cuadritos y medio, tiene 0.12 segundos. ¿Qué tiene? Un crecimiento biauricular. Tiene las dos cavidades auriculares grandes. ¿En qué caso pasa eso? Yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral me aumentó el tamaño de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, esa insuficiencia me hizo hipertensión pulmonar, hipertensión primero venocapilar, luego hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar hace que aumente la presión del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se hipertrofia. Al hipertrofiarse entonces crece la aurícula derecha. Eso pasaba muchísimo antes. Ahora no, ahora los pacientes lo agarramos tempranito. Pero en los hospitales, en Santo Domingo, no ve muchos cuadros de esto, que están pacientes muy avanzados. El cibaeño se cuida mucho, a diferencia de la región sur y del capitaleño, donde vemos muchos casos un poquito más aparatosos. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Crecimiento biauricular, pero se ve claro que tiene predominio auricular derecho, ¿verdad? Siguiente caso, ¿qué tiene? Vámonos nuevamente a D2, a ver la onda P. Clarito, ¿verdad? Tiene más. Aquí tiene más de 2.5 milímetros. En D2, ¿verdad? La onda P tiene más de 2.5, más de 2.5 cuadritos para arriba. ¿Qué tiene ese paciente? Crecimiento auricular derecho. Seguimos acá. ¿Qué tiene este paciente? Voy a ver D2. ¿Cómo está la P? La P está ancha, ¿verdad? Mide más de 2, casi 3 cuadritos, mide, ¿verdad? ¿Qué tiene? Crecimiento auricular izquierdo. Me voy a mover a B1. ¿Qué tiene? No tiene parte positiva, sino nada más parte negativa. Y tiene más de un cuadrito, ¿verdad? Negativo. ¿Cómo se llama ese signo? De Morris. Entonces, ¿qué indicativo es eso? Crecimiento auricular izquierdo. Bien. Seguimos. ¿Qué es eso aquí? ¿Qué es eso? ¿De qué tipo? No. Ventricular. Tiene complejo ancho, ¿ok? Complejo ancho. Si es complejo ancho, es ventricular. Si tiene morfología de bloqueo de rama derecha, que ese tiene morfología de bloqueo de rama derecha, entonces es... No, de bloqueo de rama izquierda, entonces es de origen derecho. ¿Ok? Se nació en el ventrículo derecho, ese es el asisto. Bueno, pero a lo que íbamos. ¿Qué tiene ese paciente? Miren B1, cómo está la P en B1. Vamos a organizarlo, primero vamos a D2. ¿Cómo está la P en D2? Ahí está bimodal, hermanos. Bimodal, como un camellito, ¿verdad? Mírenlo aquí, como se observan, bimodal. Y vámonos a B1. ¿Cómo se observa aquí en B1? También bimodal, pero un más. Cuando yo quiero decir más, menos, menos, sé que tiene un puntito para arriba, pero más, menos, tiene carga predominantemente negativa. Entonces eso es indicativo de crecimiento auricular izquierdo. Seguimos acá. No se ve bien ese, seguimos. ¿Qué tiene este paciente?
Bueno, la P está un poquito ancha, ¿verdad? Y en D2 se ve bimodal. Y en AB y en B1, ¿cómo se ve? Más menos. Hacia la derecha. Sí, tiene crecimiento auricular izquierdo ese. ¿Qué ustedes dicen? Sí, yo creo que sí. Bueno, no se ve muy bien. Yo creo que yo lo pongo como normales. Vamos a ver este. Seguimos. Aquí, ¿qué tenemos? Hipertrofia ventricular izquierda, ¿verdad? ¿Cómo está la onda R en B4, B5 y B6? Alta. En la S en B1 y B2, profunda. Saquen Sokolov y Lyon ahí. Cogemos B1. Y aquí tiene 5, 10, 15, 20, 25. Y 3 que no son 25, 28. Y tomamos aquí B5, ¿verdad? Aquí hay 20 y 2 de aquí, 22 y 28, 50, ¿verdad? 50. Entonces, tiene más de 35, tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando vemos estos hallazgos de sobrecarga sistólica, pero que empiezan en B2, B3 y B4, nos puede sugerir que haya datos de una miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Miocardiopatía hipertrófica. El último que vemos aquí, vamos a D2. La onda P, ¿cómo está? Alta. ¿Qué indica eso? Un hipertrofia ventricular derecho. Crecimiento auricular derecho. Y entonces eso es el indicativo de ese electro. Tiene datos de crecimiento auricular derecho. En B1, ¿qué vemos? Onda R, ¿verdad? En vez de ser una S, ahí vemos una onda R. Y datos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Qué tiene ese paciente? Hipertrofia ventricular derecha. Causa un estenosis pulmonar o una tetralogía de Fallot. Son la causa más frecuente, aunque le había dicho, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Hay otros hallazgos. Bueno, es todo. ¿Alguna pregunta con respecto al crecimiento de cavidades izquierdas, tanto auriculares como ventriculares? ¿Preguntas? No, está clarito, ¿verdad? Entonces, para la próxima clase hablamos de bloqueos en el cuarto módulo. Bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de rama izquierda-derecha y los hemibloqueos anterior izquierdo y derecho. Y finalizaremos en 2 semanas con datos de cardiopatía. Bueno, vamos a hablar de arritmias. O el campo que le da eso. O también yo se la abordo. O damos 3 clases. Está bien. Entonces, para la próxima clase, bloqueo de rama izquierda, derecha y bradiarritmias.